¿Qué tal, queridos Talmidim? Continuamos. Erev Tov, buenas tardes, buenas noches. Leila Tov se dice cuando vas ya a dormir, cuando ya es muy de noche. Estamos en Génesis 5, verso 9, con la descendencia, Bereshit 5, pasó 9 al 11. Enosh vivió 90 años y engendró a Kenán. Vivió Enosh después de engendrar a Kenán 815 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Enosh 905 años y murió. La tercera generación fue la de Enosh. Él nació en el año 235 de nuestra era común. Antes de la era común, Adán, Set y Enosh eran idénticos, puesto que Adán había sido creado por el Eterno. Todos sus rasgos eran perfectos y era extraordinariamente hermoso. Hermoso lo hizo Dios. Por su parte, aunque Set y Enosh nacieron de una mujer de manera natural, eran idénticos en los rasgos de papá o el abuelo Adán. Esto se encuentra aludido en el versículo: y a Set también le nació un hijo y le puso por nombre Enosh. La palabra también, Gam, sería superflua en general, pero aparece allí para enseñarnos que tanto Set como Enosh se parecían a Adán, tanto en la apariencia física como en sus acciones. Como así te pareces tú a tu papá, a tu abuelo, y de repente quien se rasca la nariz y igual el abuelo y el papá igual, o se rasca la nariz de una manera y la oreja de una forma igual, ¿no? La gente entonces se volvió malvada en ese tiempo y comenzaron a adorar ídolos, empezaron a salir. Incluso Enosh mismo se vio involucrado en este gran error. Algunos afirman que no se dedicó a la idolatría sino hasta después de que Adán había muerto. La idolatría comenzó como una consecuencia de un error que puede ser explicado lógico. Enosh se dijo a sí mismo: Dios ha creado las estrellas y los planetas con los cuales se dirige el mundo. Veíamos en Génesis 1 que aún los planetas son pensantes, son creaciones de Dios y piensan por sí solos. Y se explica también que Dios puso la historia de la tierra, del hombre, en las estrellas y en los planetas, y que de ahí se pueden ver muchas cosas, que por ello también la Torre de Babel, el hombre quería llegar a la cúspide para poderlas ver más de cerca y poder descifrar lo que está escrito en ellas. Entonces, ya que Dios había creado los planetas, el hombre dijo: wow, pues de aquí podemos aprender más. Veamos a los mayas, veamos su ciencia, cómo sabían tanto de años buenos, años malos, en la cronología, porque todo está escrito ahí. Dios ha creado las estrellas, los planetas, los cuales dirigen el mundo, puesto que las has colocado en los cielos en un lugar de honor a cada una, debemos de respetarlas. Esto es semejante al honor que nos mostramos a los ministros de la tierra. Y el hombre, como no existía la luz y todo ello, aprendió a descifrar en las noches a las estrellas, por donde salían, cómo salían y cómo se iban comportando las estaciones, y cuando se alineaban, qué sucedía, y cuando pasa un eclipse lunar o solar, qué ocurre, a qué se refiere la luna roja, todo ello. Así fue como comenzó este error. Basándose en el argumento anterior, la gente comenzó a construir templos y en ellos colocaron imágenes de las estrellas y de los planetas. Se postraron ante estas imágenes y les ofrecieron sacrificios, al mismo tiempo que pensaban que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Empezaron los sacrificios humanos.
Eh, Ninguna de esta gente pensó que el sol o las estrellas eran en verdad dioses. No eran ni tontos ni idiotas. Sin embargo, pensaron que la voluntad de Dios estaba escrita en el cosmos, en los cuerpos astronómicos. El día de hoy, muy tenuemente, los horóscopos, ¿no? Después de que esta filosofía había prevalecido durante un largo tiempo, algunos individuos comenzaron a pretender que ellos eran profetas y que Dios les había hablado inevitablemente a cada uno de ellos, y supuestamente habían decidido a que había de adorar en cierta estrella o que le debían de ofrecer sacrificios. Entonces, esto que estoy narrando sucede aún el día de hoy. Qué tremendo, qué increíble, ¿no? Cuando estaba en una iglesia me decía el pastor, es que cuando alguien se sube al púlpito, la gente piensa que el que está hablando no es uno, sino Dios. Por lo tanto, debes de tener mucho cuidado. Y al decir esto, espérenme tantito. Y ahorita mientras hablo esto, reitero 20, 30 veces, a lo mejor en los estudios soy reiterativo, no es posible que en religiones, en iglesias, haya personas que con 30 versículos que se aprendieron mal aprendidos, tengan iglesias o que gobiernen, y que gobiernen a veces no nada más el estado físico del lugar, sino sobre las personas. Por favor, pongan atención. A veces en la casa no se hace algo si no le hablan a esa persona. Oiga, pastor, ¿puedo hacer esto o aquello? Le damos hasta nuestra voluntad que ellos nos respondan, y a veces nos responden cada cosa. A veces he escuchado cada cosa. Decía uno, ¿qué le dirías a tu hijo si el domingo por la tarde te dice quiero ir a un concierto de música cristiana? Dije, Dios mío, en estos piensan, wow, cuánta tontería. Y cuando uno los atribuimos cosas buenas a esas personas, se idolatran ellas mismas y se sienten que son profetas. Este señor, una vez más, no sé en qué haya acabado, este video va a salir por ahí de enero, febrero, estoy en julio. Nazón García de La Luz del Mundo, sí, que Dios le dijo que iba a ser profeta, que era de los apóstoles, y hacía cada desgraciada cosa. La gente los ve como ángeles. La gente cree que lo que ellos hablan es ley. Todos los días aparecía un nuevo profeta que confundía a la gente. Parece que le ando tirando a la iglesia cristiana, ¿no? En el pueblo judío, ya lo hemos enseñado, cualquier libro que yo les enseñe debe de estar, hay alguien que lo avala, el pueblo judío, los rabinos firman una carta y dicen, ese libro lo aprobamos, está conforme a las creencias y escritos de la Biblia. Tal rabino lo conocemos, estudió en tal lugar y damos permiso que ese libro se pueda distribuir, es conforme a la ética.
y luego no hay entre ellos, se ayudan para dar más sabiduría a lo que dijo el otro, por ejemplo. Bien, dice, como tal, rabino dijo, tiene razón, y se incrementan esto y aquello, se enseña tal y tal cosa, y seguimos y proseguimos adelante. O sea, hay una mezclanza entre la enseñanza de cada un rabino de los miles de años al día de hoy. Hay una secuencia, y cuando ves del otro lado es increíble que se digan, es que te llevaste a unos a orar a tu iglesia y ya no pertenecen a la mía porque en la tuya oran de otras cosas. Porque según mi Biblia dice tal cosa y tú no vas igual. Oremos por México. Y son 3 iglesias, ¿no? Y las demás, no, es que están llevando agua a su molino. O sea, dices, por favor. Y cada pastor tiene razón. Y por eso hay tantas denominaciones, ¿no? Pero entre ellos no hay una lógica. Todos los días aparecía un nuevo profeta. Se sigue el día, esto se escribió hace miles de años y sigue siendo la misma historia el día de hoy. Waco, Texas, Jimmy Jones, el japonés que no sé cómo se llamaba, llevó a la gente al suicidio. Muchos menonitas. Esta situación continuó así hasta que se llegó a colocar imágenes no solo en los templos, sino también bajo los árboles y en todas las colinas y montañas. A donde ibas ya veías esculturas o veías imágenes, las cuales te exhortaban a rendir culto de tal manera a esas imágenes. Y los profetas llamados daban instrucciones de cómo se debería de llevar el acto de la relación con las imágenes. No es bueno que haya imágenes en muchas iglesias. Cada uno llevaba una forma de cómo alabarlo, o de cómo decirle, o de cómo rezarle, para que Dios escuchara. Eso el día de hoy sigue existiendo. Conforme al paso del tiempo, los charlatanes fueron apareciendo. Alegaban y decían que un ángel o una estrella les había hablado y que le habían dicho de cómo se les debería de adorar. Cada quien inventó una forma diferente de culto, y como consecuencia de ello la idolatría comenzó a diseminarse por el mundo. La gente rendía culto a las imágenes, las sacrificaba y se postraba ante ellas. No te debes de inclinar ante ninguna imagen. El segundo mandamiento que dejó Dios en los 10 mandamientos, 10 eso dice, que no te digan que es tal y te hinques. ¿A quién debes de postrarte? Al único Dios, y no está en una imagen. Pasado el tiempo, la gente pues se olvidó completamente de Dios. Ya nadie hablaba más del Dios de los cielos. Todos, tanto hombres como mujeres, solo tenían conciencia de las imágenes de madera y de piedra que habían observado que sus padres adoraban. El hijo hace lo que hacen los padres. Si los padres van a la iglesia, es muy probable que los hijos a cierta edad vayan. No digas vamos a fuerza, no lo hagas. Que les nazca.
Así es el día de hoy, ¿no? En esta época de Enoch también existieron muchos grandes maestros de la magia negra y las ciencias ocultas. Ángeles malos, espíritus malos. Ya vimos que desde que nació Adán y Eva ya había residuos de otras creaciones, las cuales afectan, vamos a llamarlas malas, y por lo tanto enseñan cómo se le debe adorar. ¿Por qué digo todo esto? ¿Y por qué digo que todo esto es real? Porque cuando viene Set, bueno, vamos a seguir. Así pues, la gente de la generación de Enoch cambió completamente a sus caminos, se derivaban del ejemplo de Adán y Set. A resultas de ello, Dios imprimió las siguientes modificaciones. Perdieron la hermosa apariencia de las generaciones anteriores y comenzaron a asemejarse a los monos. Ve las imágenes de cómo eran hace 1500 años, 2000 años y eran feos. Y luego se les restaron años, se les restó altura. Se le otorgó poder a las fuerzas malignas para que los atacaran. Hasta este momento eran fuerzas que tenían miedo de los seres humanos. De la misma forma que una persona tiene miedo de un león, el mundo había sido establecido de tal manera que el ser humano dominara a estas entidades. No obstante, la generación de Enoch ocasionó que este orden se invirtiera. La misma malicia del hombre le da poder a las cosas del demonio, de los Shedim, para que Dios les pueda permitir que estos puedan hacer desgracias. A pesar de que se había decretado que el hombre muriera por causa del pecado de Adán, el cuerpo humano hasta entonces se descomponía sin que lo atacasen los gusanos cuando morían. Pero desde la época de Enoch en adelante se decretó que los gusanos podían invadir en la tumba. Por eso la Mishnah dice, enseña a ser muy humilde, pues el fin del hombre es el gusano. Todas las montañas que habían sido creadas para el disfrute del hombre ahora se transformaban en despeñaderos rocosos y totalmente inservibles, eran difíciles de poder subir ahora a las montañas. Seguía cambiando la fisionomía de la tierra, a ser más drástica. Ok, vamos a poner una pausa. 5, 12, 14. Kenan vivió 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Kenan después de engendrar a Mahalael 840 años. Y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Kenan 910 años y murió. La cuarta generación fue Kenan. Él nació en el año 325 después de la creación. Vivió 910 años y murió en el año 1235. Kenan era un gran genio que sabía absolutamente todo, incluso cómo dominar a los demonios. Él fue capaz de prever que Dios enviaría un diluvio para que destruyera el mundo. Todos estos datos se encuentran en un monumento en una isla que está grabado con una clara escritura hebrea. No dice aquí qué isla, pero voy a ver si luego se las investigo. También se haya escrito que en una época el océano subió de nivel e inundó una tercera parte del mundo. Sí está escrito en varios escritos antiguos. Se me van a notar los nombres, pero a ver, luego se los diré cuando lleguemos con Noé. Gilgamesh. Bueno, cuando lleguemos ahí. Los escritos de Nínive. 5, 15, 17. Mahalael vivió 65 años y engendró a Yered. Y vivió Mahalael después de engendrar a Yered 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. La quinta generación de Mahalael
Él nació en el año 395 y vivió un total de 895 años y murió en el año 1290. 5, 18, 20. Vivió Yered 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Yered después de engendrar a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los hijos de Yered 962 años y murió. La sexta generación fue Yered. Él nació en el año 460, después vivió 962 años y murió en el año 1422. 5, 21, 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén. Caminó Enoc con Dios 300 años después de engendrar a Metusalén. Engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc con Dios y ya no estaba porque Dios lo tomó. La séptima generación fue de Enoc. Hemos dicho que los 7 para Dios, los 7 en la tierra, son de Él. La séptima fue especial y hubo un hombre especial aquí. La séptima generación fue Enoc, Hanoch en hebreo. Él nació en el año 622, 3129, antes de la era común. Mucho podría decirse acerca de Enoc, pero no lo discutiremos en este lugar, es este libro, ¿no? Enoc. Hay un libro que se dice que escribió Enoc, muy antiguo, y hay videos en YouTube, a lo mejor puedes buscar y hay cosas muy importantes, cosas increíbles. Entre los escritos de Enoc están las 22 letras hebreas, su significado y lo que significa cada letra. Wow. 5, 25, 27. Quiero hablar un poquito más de Enoc, a ver si un poquito más adelante. Y vamos a continuar con esto. Y a ver si hacemos una parada con Enoc. Vivió Metusalén 187 años y engendró a Lemech. Y envió Metusalén después de engendrar a Lemech 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los años de Metusalén 969 años y murió. Metusalén. La octava generación fue Metusalén, Metushelach en hebreo, el cual nació en el año 687, vivió 969 años y murió. Es el hombre que supuestamente ha vivido más en la tierra, 969 años. Metusalén era un hombre totalmente santo. Al morir se escuchó un inmenso ruido, eran los ángeles que lo elogiaban. También organizaron para un gran funeral y hablaron de sus virtudes. Metusalén murió justo antes del diluvio. Era tan justo que Dios retrasó el diluvio por él y no lo envió sino hasta que ya hubiera pasado el periodo de 7 días de duelo por la muerte de Metusalén. El luto de la muerte de los justos es algo muy importante para el Eterno. Metusalén, Met es muerte, Salem enviado, Salem, que cuando él iba a morir iba a ser enviado al Magul. El Magul es el diluvio. Eso significa Metusalén. Met en muerte, Salem enviado. Iba a ser enviado cuando él muriera. Luego les voy a poner la gematría también. 5, 28 al 31. Vivió Lemech 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos reconfortará de nuestra labor y de la aflicción de nuestras manos por la tierra que maldijo al Eterno. Y vivió Lemech después de engendrar a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Lemech 777 años y murió.
Yo creo que también siendo padre de Noé, Noah, Noah, haber muerto también antes del diluvio, pero espero Dios al abuelo. La 9ª generación fue Lemech y la 10ª fue Noé. La Torá nos informa que llamó a su hijo Noé, Noah en hebreo. Debido a esto, este nos traerá respiro de nuestra labor y de la aflicción de nuestras manos. Por eso le pusieron Noé. El vocablo hebreo es Noé significa confortar o traer respiro. Es Nahem. De Nahem en hebreo significa descanso, confort, traer respiro. Por eso le pusieron Noé, porque él iba a traer alivio, descanso. Noah en hebreo es 2 letras, N, Nun y Het, la J, vamos a decirlo así. Si lo decimos al revés, significa Gen. Gen significa gracia. Quiere decir que Dios, por medio de él, iba a traer gracia. La gracia siempre ha existido, no es atribuida a los últimos años. ¿Qué es gracia? Gracia significa que Dios te extiende un periodo, si hiciste algún mal, en el cual te pueda perdonar, que tú puedas hacer otra acción para que se retrase ese mal que debe ser tu paga. Eso significa gracia. Estás en un periodo de gracia, se llama, ¿no? Los abogados le llaman, ahorita no pueden deliberar nada porque estamos en un periodo de gracia en lo que se delimitan todo lo que hiciste y se está ahorita juzgando todo ello. Por lo pronto estás en un tiempo de gracia. Cuando debes algo ante Hacienda, cuando debes alguna multa o algo, estamos en un periodo de gracia. O sea, tienes tantos días que debes estar tranquilo hasta tal día en el cual te corresponda pagar esa acción. Eso significa gracia. Y también se los voy a escribir, a ver si la siguiente clase les voy a escribir lo que es Metusalem, lo que es Noah, y justo antes de Noé que naciera, hubo una gran hambruna, la cual cesó hasta que él nació. ¿Qué más podemos? Vamos con una pausa en lo que